esta fue una de las escenas más fuertes que vimos ayer, más dramáticas, ¿no? Hubo de todo. Pero fíjese, quemaron el Oxxo y estaba una de las empleadas dentro. Y a lo mejor lo alcanza a ver cuando ella sale, pues está quemándose la espalda. Entonces todo el mundo le dice, tírate, recuéstate, ¿no? Así para que se apagara el fuego. Pero pues bueno, no sabemos que hasta ahora no se sabe bien a bien. Digo, no, todo indica que no perdió la vida ni nada, pero pues son lesiones muy serias, son muy dolorosas y sobre todo en medio de la impotencia. Pero como fuera, le diría yo, este domingo no fue como luego dice, ¿no? Un domingo cualquiera, porque luego los domingos son como muy parecidos siempre. El gobierno mexicano sabía que la detención y muerte del Mencho debería tener un impacto. Lo tendría que saber el gobierno. A pesar de los riesgos, se tomó una muy importante decisión: proceder reconociendo la importancia del acto, no solo para México, sino también en el contexto de la colaboración con Estados Unidos. Es una variable, ¿eh? Es una variable importantísima. El evento marcó uno de los momentos más relevantes en el mandato de Claudia Sheinbaum. Era una acción necesaria para enfrentar a la organización criminal que ha crecido desmesuradamente en los últimos años. El Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones más sanguinarias, ha crecido de manera descontrolada en los últimos años y su presencia ha dejado huella en las instituciones locales y nacionales. El caso de Tequila refleja cómo el cártel logró infiltrarse a niveles políticos, colocando a sus propios candidatos. Lo que pasó ayer muestra el peso de la organización delincuencial en todos los niveles. Fíjese, el cártel logró echar a andar 252 bloqueos en 20 estados del país. Se dedicaron a quemar camiones, cerrar carreteras, llenar las redes de mensajes atemorizantes, falsas noticias y sobre todo crear temor en la sociedad. El saldo fue de 62 personas muertas, entre ellas 25 guardias nacionales. Esto es también algo que por favor no perdamos de vista. 25 integrantes de la Guardia Nacional fueron asesinados ayer en estos enfrentamientos. De acuerdo con las autoridades, el rastro de una pareja sentimental fue la clave para dar con el Mencho. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se dieron las cosas así? Veamos esto, que es el preámbulo de la conversación. El sigilo y la sorpresa fueron los elementos claves del operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional contra Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, detalló que con información de inteligencia, el 20 de febrero se ubicó una persona de confianza de las parejas sentimentales del líder criminal, por lo que se desplegaron elementos de fuerzas especiales del Ejército y de reacción inmediata de la Guardia Nacional. Fue la madrugada del 22 de febrero cuando se decidieron ir contra El Mencho. El Mencho tiene 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, entonces iba a ser un cerco. Se desplaza este personal, abre en fuego el personal de seguridad del Mencho contra el personal militar. El Mencho sale. La respuesta fue el ataque más violento contra las Fuerzas Armadas. El saldo, 8 delincuentes muertos y el aseguramiento de 7 armas largas, 8 vehículos, 2 Racer, cargadores y cartuchos, así como 2 lanzacohetes, uno de manufactura rusa similar al que se usó en 2015 para derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en Autlán de Navarro. Su círculo cercano. Se establece un cerco, los persigue personal de fuerzas especiales, lo ubican oculto entre la maleza, ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales, el personal militar repele la agresión, resulta herido el Mencho con 2 de sus escoltas y se detienen a 2 delincuentes más. En el ataque impactaron un helicóptero de una fuerza aeromóvil y hasta ese momento eran 3 los militares heridos. Inicialmente a todos los lesionados se les trasladaría a Jalisco. Después se decidió que sería de Michoacán a la Ciudad de México para evitar una reacción violenta. Y se traslada al Mencho, sus 2 escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente fallecen en el trayecto. En el operativo también se ubicó a uno de los hombres de confianza del Mencho. Era Hugo alias El Tuli, quien estaba coordinando los narcobloqueos.
y ofrecía además 20,000 pesos por cada militar que asesinara todo el personal de este grupo delincuencial. Se le asegura un arma larga, un arma corta, llevaba 7,200,000 pesos y $965,000 americanos, cartuchos, cargadores y el vehículo. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para Delitos de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. El general Trevilla hizo un sentido reconocimiento a los militares que fallecieron en el operativo. Primero, para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también, y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda. Gracias. Con imágenes de Jesús Chavarría, Noemí Gutiérrez, Heraldo Media Group. Por muchos motivos muy interesante e importante lo que dijo el secretario de la Defensa Nacional y el tono con que lo dijo y la forma en que sintió el dolor de los soldados, de la muerte de los soldados, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Yo creo que es momento para ponderar muchas cosas. Al final somos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, dirían, ¿no? Al final se sienten las cosas y más cuando la responsabilidad de esos hombres recae en una persona directamente, que es el secretario de la Defensa Nacional. Bueno, muchas maneras de ver todo lo que está pasando, muchas maneras, pero muy interesante. Recuerde que nomás se descabezó, o sea, se quedó sin cabeza momentáneamente el cártel, pero hay muchas otras cosas de las cuales hay que platicar para ver qué va a pasar. Es difícil saberlo, pero podemos tener algunas pistas de por dónde podrían ir algunas cosas. Marisol Ochoa, especialista en seguridad. Querida Marisol, como siempre te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estés con nosotros. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Al contrario, Javier, muy buenas noches. Siempre encantada de estar aquí contigo. Gracias. Y con la audiencia. ¿Cómo ves, digamos, haciendo las primeras reflexiones, 24 horas que ya pasan, más, 2 días, un día pues, pero también con algunos hechos que se presentaron en menor medida el día de hoy? A ver, ¿qué ves primero? Mira, la verdad, como sigo contigo, ¿no? Un domingo completamente le llamamos desde la historia un acontecimiento en términos de lo que implicó, ¿no? Toda la zozobra del día de ayer, habrá que decirlo. Y por otra parte, también la inquietud que nos tocó de alguna otra manera darle seguimiento. Me gustaría puntualizar un poco qué va sucediendo en el rango de tiempo de la 1 de la tarde, va corriendo las horas 6 de la tarde, 8 de la noche. Y lo que narrabas y dejábamos claramente, ¿no? Y fuimos de alguna manera testigos, los bloqueos, la parálisis de la incertidumbre, la información que corría, la desinformación que corría también, el miedo y el pánico, obviamente, que también se dejó ver. Pero lo que tenemos, Javier, muy claro es, me gustaría pensarlo como en 2 momentos. El primero sería, una intervención que se realiza de alguna otra manera. Unos le llaman quirúrgica, a mí me gustaría pensarla desde otro lugar por las condiciones que se generan a partir de esta intervención. Tenemos obviamente el relato por parte del secretario de las Fuerzas Armadas, el general Trevilla, y lo que nosotros vamos siguiendo paso a paso en contraste con lo que se va narrando, que obviamente lo pudimos testimoniar, es, hay una detención, e independientemente de cómo la podemos pensar, con ayuda, colaboración, cooperación por parte de la inteligencia americana, y lo que tenemos es, de alguna otra manera, una contrarreacción. Y quiero puntualizar algo muy específico que acabas de mencionar. Es el líder de una organización criminal, y lo que tenemos al mismo tiempo, eso es muy importante no perderlo de vista, es el líder, vamos a decir, un líder de la organización criminal que está de alguna otra manera condicionado históricamente. Yo recuerdo hace más de 20 años que tenemos todavía la condición de cómo se va de alguna manera organizando este grupo criminal y la violencia como el eje principalmente del liderazgo. Recuerdo muy bien aquellos tiempos que estaban otra organización que eran los Zetas y ya empezábamos a escuchar el ascenso de la organización de estos tipos de liderazgos. Entonces, por una parte, puntualizar cómo se detiene y lo que sucede después.
Nadie discute que es un éxito, nadie discute que es un logro. Colaboración, sí, que ya se pedía mucho por parte de Estados Unidos y que aquí en el caso mexicano veíamos cómo se expandía la organización y con capacidades importantes. Ahora, lo que viene después, Javier, es lo que a mí me inquieta. Y un poco yo lo voy pensando en esta puntualización que haces de la reacción, de la declaración de hoy de la mañana por parte del general, de lo doloroso que es perder elementos. Y la confrontación que también es muy importante de un mensaje claro y sólido sobre las implicaciones que también tienen las fuerzas federales en este tipo de operaciones. Eso lo tenemos muy claro y se le reconoce y vamos por esa vía. Sí, sí, sí. Número 2, lo que viene después, y lo dices muy bien y lo pudimos ver, es bloqueos. Cantidad de bloqueos importantes, que es una capacidad de reacción por parte de la lógica criminal. Por otra parte, vimos quemas de negocios, un sinfín, vamos a decirlo ahí, de desestabilidad, por ahí también vuelos paralizados. Podemos hacer una suerte de conteo principalmente de lo que sucede en las siguientes 8 horas y las contenciones que se van llevando a cabo. ¿Qué me preocupa a mí, Javier, de lo que se puede ver ayer, hoy un poco, y por supuesto, yo un poco también recalcaría, los días no son parámetro. Lo hemos vivido en otros años y en otros momentos. Generalmente lo que uno va teniendo es un repliegue de las organizaciones delictivas, reacomodos, que yo creo que esto lo hemos visto y estamos acostumbrados, de lógicas y de liderazgos que se vuelven a organizar. Y el dilema aquí también vendría siendo la zozobra de lo que viene después. Y esto creo que ha sido algo muy planteado y discutido en este sentido. Cuando uno ve estas capacidades de reacción por parte de la lógica delictiva, a mí lo que me inquietaba, y entiendo que se habla de una operación muy estudiada, quirúrgica y de un seguimiento puntual, es que tú tienes una desestabilización a nivel estatal de casi 14 estados al mismo tiempo. Y lo que vamos también siguiendo es, entendemos los bloqueos, son estrategias de guerrilla urbana que se utilizan desde hace mucho tiempo para evitar pasos, y esto implica que las lógicas criminales organizaciones puedan partir, esconderse o no ser capturados. Vamos a pensarlo ahí, pero sí crean una desestabilización muy importante. Cuando uno va pensando en esto, mi pregunta implicaba 2 niveles, y creo que lo hemos platicado aquí. ¿Hasta qué punto las agendas de colaboración de alguna otra manera están compartidas, pero con objetivos distintos? Y me voy a explicar. Cuando uno va entendiendo, y un poco lo vamos estudiando por parte de Estados Unidos, entendemos la macrocriminalidad y entendemos que hay agentes específicos, no es la primera vez, detenciones de agentes que ordenan, y para ellos es, de alguna otra manera, lo que representa el problema del crimen en términos de narcoestado. Vamos a pensar en ese momento el Mencho representaba, como con alias, el problema central desde hace tiempo y pedía en su cabeza hace mucho tiempo. El problema aquí es que cuando tú tienes un eje de macrocriminalidad como la ven, el gran trasiego de sustancias ilegales, pierden de dimensión, y eso creo que es lo que pasa en el caso mexicano, lo que es lo contingente de la criminalidad, que es lo que se queda. Y lo que se queda en este tipo de intervenciones, que no es nuevo tampoco, es la desestabilización a nivel local, a nivel regional, de organizaciones delictivas que principalmente en esta organización lo hemos podido ver, y como fue el último momento de los Zetas, empiezan a reorientar actividades a la extorsión, al secuestro, a lo que vendría siendo robos descomunales, todo lo que podríamos ver que es actividad predatoria criminal. Este tipo de lógicas no son las que interesan, pareciera ser, en determinado momento con intenciones o agendas compartidas. Cada quien tiene objetivos muy particulares. Lo que ayer pareciera ser es que este tipo de intervenciones, pues un poco también nos dejan ver cómo se está de alguna otra manera pensando la estrategia para capturar objetivos prioritarios. En el caso de alguien tan grande, por supuesto, aseguraban que iba a haber reacciones. Aquí lo que causa un poco de pregunta, y yo creo que con cualquier ciudadano inquieta, es, pues un poco es, mueves el avispero, pero tienes que estar preparado para el pique de la abeja. Claro. Y esto es medir antes de la intervención todas las posibilidades que puedan ocurrir alrededor. Y de ninguna manera estamos diciendo que las pérdidas humanas, todas son muy dolorosas en el sentido estricto de la palabra, pero lo que vimos ayer fue, causamos un momento de zozobra que nos hace pensar cómo se están pensando las intervenciones, si no están hechas a doble nivel, Javier. Son 2 niveles. En las intervenciones que pareciera ser es que tienes que entender muy bien cómo intervienes, pero también todo el efecto dominó que se va a generar. Y esto creo que de alguna otra manera nos tiene pensando, también voy al tercer momento, si me permites. Cuando uno empieza a ver las cuestiones que se van generando de desestabilización, en algunos lugares se contuvieron antes y otras después. Obviamente Jalisco lo resiente más por una cuestión territorial y por una base territorial de conocimiento del grupo criminal.
pero podemos pensar en Tamaulipas, que tardaron a lo mejor 6, 7 horas en poder contenerlo. Podemos pensar en otros estados que sufrieron, si no me equivoco, toda una derrama de violencia o zozobra de violencias que podrían ocurrir. ¿Qué sucede aquí? Que de alguna otra manera nos habla, y no es una casualidad, de alguna manera de una falta de medición de la contención o la forma en la cual también se interviene en este tipo de operaciones. Preocupante en un sentido y en otro momento, que es cuando uno va pensando, y estábamos un poco haciendo el recuento de las preocupaciones, turistas varados, vuelos de alguna otra manera detenidos, obviamente colegios suspendidos, que tiene que ser toda la previsión. Me preocupan cosas que de alguna otra manera posiblemente no se hablan, pero hay que empezar a puntualizar a tu pregunta de ¿qué sigue? Y la pregunta de qué sigue es, si tú tienes este tipo de confrontación, porque finalmente esto es frente a la detención de un miembro de la organización, si era un liderazgo, pero es un miembro de la organización, no hay que perderlo de vista y no somos nuevos en esto. El punto aquí es tus capacidades de detención de las personas que pueden estar involucradas con un sistema, vamos a pensarlo desde abajo, ministerios públicos de justicia pueden realmente estar al nivel justo de la capacidad de riesgo y la forma de cómo se están interviniendo estas estrategias. Número 2, la capacidad de repliegue principalmente de la lógica delictiva, hasta qué punto ya mostró de alguna otra manera el músculo. Y la otra es cómo vamos entendiendo las capacidades de prevenir que estas formas de alguna otra manera de detenciones puedan presentarse. Lo que vimos ayer y hoy un poco creo que nos está mostrando lo que viene y definitivamente yo diría 2 momentos. Ya tendríamos que estar de alguna manera previniendo que en las localidades, que en las regiones donde la presencia de estos grupos se está dando, y creo que no es nada nuevo lo que te digo, y creo que podemos coincidir, y si no lo platicamos, es que ya viene una reorganización donde, por supuesto, levantarán las manos quienes tengan que levantar las manos y habrá confrontaciones, y eso tendríamos que tenerlo claro en el panorama, si es que ya está, porque es la lógica finalmente que sigue después de que un liderazgo es descabezado. Estamos un poco pensando en el híbrido siempre de descabezas y se salen más hebras. Segundo momento preocupante que creo que me gustaría estar pensando en este momento. ¿Cómo vamos a volver a captar recursos económicos que generalmente son, en estas lógicas, predatorias totalmente cuando operan en las localidades? Y que creo que eso también ha sido una experiencia muy lamentable que nos ha tocado vivir. Pero esto ya tendría que estarse de alguna otra manera planteando, pensando y al mismo tiempo conteniendo. Y cuando tú te observas, vamos a los municipios y vamos viendo las capacidades de resistencia en materia de seguridad desde las policías, Javier, pues tenemos obviamente muchos vacíos, en lo cual esas organizaciones habría que pensarlas desde otro lugar. No están tan organizadas como uno pensaría. Tienen lógicas completas predatorias que se reorganizan en las formas en las cuales pueden, de alguna otra manera, mantenerse vigentes con recursos, por supuesto, de manera ilícita, pero en su mayoría con mucha violencia. Este sería el segundo parteaguas que a nosotros sí nos interesaría de alguna otra manera ver en cómo esta reorganización criminal de alguna otra manera empieza a darse. El hecho de que hoy tengas un día más tranquilo, a mi gusto, y a lo mejor me gustaría pensar en estas prevenciones, no nos dice mucho. No. Habría que ver en los siguientes, yo diría meses, que estas reorganizaciones, independientemente de las presiones, peticiones y agendas compartidas en materia de seguridad entre México y Estados Unidos se puedan dar, qué capacidades de planeación se puedan anticipar, que creo que ya podríamos tener bastante, literalmente, información y procesos en los cuales estas organizaciones operan para un poco empezar a prevenir lo que pueda venir. Esperemos que esté ahí. Yo creo que de alguna manera está bien el hecho de reconocer que se tenía que detener, que era dañino, y otra cosa, Javier, habría que también evitar y pensar que la idea de Rubén, alias el Mencho, a ver, no nació solo. Es decir, es un actor que fue recreándose y se le permitió de alguna otra manera crecer. Y voy a volver a insistir en esto. Son las redes que nosotros vamos pensando siempre de contubernio que pueden habilitar que ciertos personajes y que ciertos liderazgos crezcan y que puedan expandirse. El problema es cuando ya doblegan justamente las propias condiciones entre los límites de operación institucional, político, económico, y eso creo que lo podemos ver en este tipo de agencia. ¿Cómo lo vas a prevenir? Que surjan otros. A ver, Marisol, déjame plantearte dos asuntos, si se puede en breve, porque da para mucho, la verdad. A ver, uno, ¿qué reflexión te concita Estados Unidos en todo esto? Que Trump dijo, ya les dijimos dónde estaban, no ha hecho comentario alguno Trump, pero lo consideran como un triunfo de Estados Unidos en Estados Unidos, ¿no? Y
ahora sí, como dicen, ustedes ponen los consumidores y nosotros ponemos los muertos, ¿no? Y mira que eso es algo que creo que hemos tocado mucho y yo, y te lo digo a título personal, creo que la presión venía claramente, y lo decíamos, ¿no? Este año fue muy marcado, la cuestión de tener un resultado palpable, medible, que para ellos significara realmente una suerte de colaboración como le esperaban. Me da la impresión que este reconocimiento de la colaboración en compartir inteligencia y todas las implicaciones que uno puede entender en materia de seguridad, pues definitivamente tienen que ver con reconocer esa intervención, como la queramos ver, en objetivos que finalmente Estados Unidos va alineando y que de alguna otra manera estas peticiones ya tenían tiempo, pero curiosamente, y no curiosamente, déjame explicarme mejor, esta petición ya tenía tiempo por parte de Estados Unidos. Este personaje ya era alguien relevante para ser capturado, dentro de otros en la lista de los objetivos, pero finalmente la presión vino este año. Y yo creo que no había otra manera más que, de alguna otra manera, actuar frente a esa petición, y no había como salir un poco para hacer que este tiempo siguiera pasando, si me permites un poco la expresión, de esa colaboración en términos de la agenda de Estados Unidos con respecto a México. Sí, a ver, para cerrar, te pregunto, digamos, el cártel como tal, ¿qué presumes que está pasando en este momento? O sea, porque hay silencio, un silencio que también vimos después del secuestro del Mayo 1 o 2 días, hasta que se vino esto que algunos incluso llegan a llamar guerra civil, ¿no? Fíjate que es muy interesante porque creo que lo vivimos en estas experiencias y un poco podemos hacer el conteo. Cuando hay vacíos de poder en la lógica delictiva, lo que uno también tiene que observar es la capacidad de reorganización, y eso implica literalmente quién va ocupando los puestos. Y eso sí es muy interesante verlo, y también sería muy importante el tomarlo en cuenta porque hay una reorganización que está tomando partida desde este momento. Sí. Y esto implicaría de nueva cuenta cómo se expanden, qué territorios cooptan y bajo qué lógicas predatorias y sumamente, vamos a decirlo así, con uso de violencia van a tener que instaurarse. Pero yo estoy contigo. Esto no solo se trata de decir ya acabó, en estos momentos todo está bien, sino ir pensando e ir previniendo lo que viene de una reorganización de este tamaño en una lógica criminal que tiene una expansión y control mucho más amplio que otras organizaciones a nivel nacional. Habrá que decirlo también. Se expandió de una forma muy importante en muchos territorios, y la forma de predar, la forma de vulnerar, vamos a decirlo, las lógicas económicas, institucionales, incluso el actuar de los municipios y las regiones ha sido muy importante. Yo te diría ahorita que lo que puede estar sucediendo es ese proceso de reorientación y reorganización dentro, y también las pugnas posiblemente en estos vacíos, porque es la oportunidad. Ese es el momento de la nueva reconstrucción de una lógica delictiva. Y eso creo que es importante empezarlo a prevenir, no estarlo previniendo y estarlo analizando, te diría, minuto a minuto. Claro. Eso sí es muy importante no dejarlo pasar. Marisol, te mando un gran saludo. Mi agradecimiento, como siempre, que estuviste con nosotros. Que tengas buena noche. Al contrario, un abrazo muy grande por allá. Hasta luego. Ti. Gracias, Marisol. Muchas gracias.